El fuego y la sangre son las divisas de una estirpe que reclamó el cielo, pero incluso los dragones pueden quedar atrapados en el invierno. Soy la narradora multiversos y hoy os traigo la crónica de un hombre que pudo ser el señor de los 7 reinos y eligió, en cambio, ser el eco de un juramento. Esta es la vida de Aemon Targaryen, un hombre de saber en un mundo de espadas, un hermano que esperó hasta el último aliento y un dragón que encontró su paz en el frío eterno. Bienvenidos al relato del hombre que soñó que era viejo. Aemon no poseía la furia de su padre Maekar ni el carisma de sus hermanos mayores. En los pasillos de la Fortaleza Roja, su figura era una sombra silenciosa que prefería el refugio de las bibliotecas al estrépito de los torneos. Mientras otros príncipes soñaban con conquistar tierras lejanas, Aemon soñaba con comprenderlas. Su abuelo, el rey Daeron II, percibió en el joven una mente demasiado aguda para ser desperdiciada en las intrigas de la corte y tomó una decisión que cambiaría la historia: enviarlo a la ciudadela de Antigua. Para un Targaryen, vestir el hábito gris de los novicios era un exilio inusual, casi una renuncia táctica a la grandeza. Sin embargo, para Aemon fue su primer acto de libertad. En Antigua, bajo la sombra del faro, dejó de ser un príncipe para convertirse en un estudiante. Allí, el sonido de los eslabones chocando contra su pecho sustituyó al roce de la seda. Cada eslabón que forjaba, el hierro de la ley, la plata de la medicina, el oro de la economía, era una cadena que lo anclaba a la realidad del pueblo y lo alejaba de la locura de su sangre. Pero el vínculo más fuerte no se forjaba con metal, sino con recuerdos. Antes de partir, su hermano pequeño, Aegon, el pequeño Egg, lo despidió con la mirada empañada. Eran polos opuestos, el erudito y el aventurero, pero compartían un lazo inquebrantable. A través de los años en la ciudadela, las cartas de Egg eran el único fuego que calentaba la celda de Aemon. Mientras Egg recorría el reino como escudero de un caballero errante, Aemon recorría el saber del mundo conocido. En la ciudadela aprendió que la sabiduría es una carga solitaria. Descubrió que el deber es el precio que se paga por el conocimiento y que un maestre no pertenece a su familia, sino al reino. Forjó su cadena con acero valirio para marcar su dominio sobre los misterios más profundos, sin saber que el misterio más grande, el del trono y la corona, vendría a buscarlo para poner a prueba cada uno de sus votos. Aemon era un dragón que intentaba ocultar sus escamas bajo una túnica gris, pero el destino de Poniente siempre acaba reclamando la sangre real, por mucho que ésta intente esconderse entre pergaminos y polvo.
El año 233 marcó el fin del reinado de Maekar I y dejó a Poniente al borde del abismo. Con la muerte del rey en el asedio de Picaestrella, el trono de hierro quedó vacío y la línea de sucesión se convirtió en un laberinto de dudas. Aemon, que servía como maestre en una casa menor, fue convocado a desembarco del rey para asistir al Gran Consejo. Al cruzar las puertas de la Fortaleza Roja, el olor a incienso y ambición le recordó por qué se había marchado años atrás. No regresaba como un príncipe, sino como una solución política. Los grandes señores del reino, temerosos de la inestabilidad, vieron en Aemon al candidato perfecto, un hombre culto, sereno y de sangre pura. Se le ofreció lo que casi cualquier hombre en Poniente mataría por poseer: la anulación de sus votos y la corona de los 7 reinos. Pero Aemon, observando la silla de espadas que había devorado la paz de sus antepasados, vio en ella una condena. Sabía que su hermano pequeño, Aegon, era el que realmente amaba al pueblo y el que poseía la fuerza para gobernar. Si Aemon aceptaba, la legitimidad de Egg siempre estaría en entredicho. Si rechazaba, el camino quedaba despejado para su hermano. «Soy un maestre de la ciudadela», sentenció ante el consejo. «Un eslabón de mi cadena no se rompe con un decreto real. Fue un acto de renuncia absoluta. Para asegurar que su presencia no sirviera nunca como excusa para rebeliones o conspiraciones contra Aegon, Aemon tomó la decisión más drástica de su vida: el exilio voluntario en el muro. Partió hacia el norte en el navío Dragón Dorado. En los muelles, bajo la mirada melancólica de un Aegon ya coronado, Aemon entendió que el deber no es una elección única, sino una carga que se renueva cada mañana. Para que el sol de mi hermano brille, mi luna debe ocultarse en el frío, pensó mientras el barco se alejaba. Al llegar a guardia oriente del mar, el viento cortante le dio la bienvenida a su nueva realidad. Frente al Lord Comandante, pronunció los votos de la Guardia de la Noche. En ese instante, el príncipe Aemon Targaryen murió para que el maestre Aemon pudiera vivir. Se despojó de sus ropajes de seda y vistió el negro, una armadura de lana y piel que lo protegería del mundo, pero no de los recuerdos que viajarían con él hasta el fin de sus días. Los inviernos en el Castillo Negro son una prueba de resistencia para el alma. Para Aemon, el muro no fue una prisión, sino un vasto santuario de hielo donde el tiempo parecía detenerse. Durante décadas sirvió como sanador, consejero y bibliotecario de una orden de hombres olvidados. Sus manos, antes delicadas por el estudio, se volvieron rudas al tratar heridas de acero y miembros gangrenados por el frío. Se convirtió en el nexo entre el pasado glorioso de su estirpe y la cruda realidad de la frontera. Con el paso de los años, el mundo físico comenzó a desvanecerse. Una catarata blanca empezó a nublar su visión, ocultando primero las cumbres de los pinos del bosque de los espectros y, finalmente, las letras de sus amados libros. Se quedó ciego, pero su mente se volvió más nítida. «Ya no necesito los ojos para ver la debilidad de los hombres», decía a menudo. En su oscuridad, Aemon escuchaba el crujido del muro
y el batir de las alas de los cuervos, convirtiéndose en una leyenda viviente, el dragón ciego que recordaba el nombre de reyes que ya eran ceniza. A pesar de la distancia y sus votos, su corazón seguía latiendo al ritmo de las noticias que llegaban del sur. Cada cuervo era una pequeña llama de esperanza o un dardo de preocupación. Sabía que su hermano Aegon intentaba cambiar el mundo, enfrentándose a señores rebeldes que odiaban sus reformas en favor del pueblo. Aemon, en la soledad de su celda fría, se preguntaba si el sacrificio de su corona habría sido suficiente para ayudar a su hermano a sostener el peso del reino. El deber era su escudo, pero el amor por su familia era la grieta por la que el frío del norte intentaba, invierno tras invierno, quebrar su espíritu. El año 259 trajo un frío que no procedía del viento, sino de las alas de un cuervo negro. Las noticias que llegaron al muro eran tan devastadoras que parecieron agrietar los cimientos de hielo del Castillo Negro. Refugio estival, el palacio de recreo de su infancia, se había convertido en una pira funeraria. El intento de su hermano Aegon por despertar a los dragones de piedra había terminado en un infierno de fuego valirio. Aemon, ya anciano y sumido en la oscuridad de su ceguera, escuchó el mensaje con el rostro petrificado. Su hermano, su amado Egg, había muerto entre las llamas. Con él se habían ido su sobrino Duncan y gran parte de los suyos. El hombre que había renunciado a una corona para que su hermano brillara, se encontraba ahora solo, escuchando cómo el último eco de su juventud se apagaba en el sur. El dolor fue una garra que intentó arrancarlo de sus votos. Quiso gritar, quiso abandonar el muro y correr hacia las cenizas para llorar sobre los restos de un hermano que una vez fue un pequeño escudero. Fue entonces cuando la verdadera carga del deber se reveló ante él. Recordó que un hombre de la guardia no tiene familia, pues su familia es el reino. Muchos años después, cuando algún joven recluta dudaba entre el amor y la espada, Aemon compartiría esa amarga sabiduría. No te diré que te quedes o te vayas, tú debes tomar esa decisión y vivir con ella por el resto de tus días, como lo he hecho yo. El dragón de hielo se quedó en su puesto, tragándose las lágrimas de fuego, mientras el invierno del alma se instalaba definitivamente en su pecho. Pasaron las décadas y el nombre de los Targaryen comenzó a pudrirse en el sur. Aemon escuchó, con una impotencia que le quemaba las manos, cómo su sobrino nieto Aerys descendía a los abismos de la locura. Los cuervos hablaban de fuego, de ejecuciones y de una guerra que amenazaba con borrar 3 siglos de historia. Para el mundo, Aemon era una reliquia olvidada. Para él, cada noticia era una herida abierta en una estirpe que amaba a pesar de la distancia. La estocada final
llegó con el saqueo de desembarco del rey, el anuncio de la muerte de Aerys, el asesinato del príncipe Rhaegar en el Tridente y, lo que fue más insoportable, la matanza de los niños reales. Los hijos de Rhaegar, pequeños inocentes que llevaban su sangre, habían sido sacrificados en el altar de una nueva dinastía. Aemon, el último dragón, se encontró habitando un mundo donde su apellido era una maldición. A pesar del peso insoportable de su corazón, Aemon no se quebró. Se mantuvo como el pilar de sabiduría en el muro, aguantando la agonía de ser el único que recordaba la gloria de su casa, mientras el resto del mundo celebraba su caída. Su sabiduría se volvió más afilada, su voz más pausada. Comprendió que su sacrificio al irse al norte no solo fue por la corona de su hermano, sino para ser el último testigo de una era que se desvanecía. Soportó el peso de sus 100 años con la dignidad de quien sabe que el verdadero honor no está en las victorias, sino en la capacidad de seguir cumpliendo el deber cuando ya no queda nada por lo que luchar. En el ocaso de su vida, con 102 años a sus espaldas, el maestre Aemon se convirtió en un susurro de sabiduría para una nueva generación de cuervos. Al conocer a jóvenes como Jon Nieve, sintió de nuevo el calor de la sangre del dragón, oculta tras capas de lana negra. Fue entonces cuando sus lecciones alcanzaron la cima de su amargura y belleza. En una de aquellas noches gélidas, con la voz quebrada por el peso de los siglos, Aemon reflexionó sobre la naturaleza de la fidelidad. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber comparado con el calor de un hijo recién nacido en tus brazos o la sonrisa de un hermano? Preguntó a la oscuridad. Somos todos humanos. Todos cumplimos con nuestro deber cuando no tiene costo. El honor es fácil así. Sin embargo, tarde o temprano en la vida de cada hombre llega un día en el que no es fácil, un día en el que debe elegir. Aemon había elegido 1000 veces. Había elegido el frío sobre la corona, el silencio sobre el llanto y el muro sobre la familia. El dolor de haber sobrevivido a todos, a su hermano Egg, a sus sobrinos, a sus nietos, era el precio final de su honor. Existen crónicas recientes que cuentan que Aemon se entregó al descanso en el Castillo Negro, cansado de un mundo de sombras y ceniza, susurrando a su hermano pequeño que había soñado que era viejo. Pero los textos originales, aquellos que los maestres consideran más fidedignos, narran un final más errante y desesperado. Jon Nieve, temiendo que las ambiciones de fuego de Melisandre de Asshai reclamaran la sangre real del anciano, lo envió hacia el sur, rumbo a la ciudadela de Antigua. El viaje debía servir también para advertir sobre el retorno de los otros, los caminantes blancos, pero el destino guardaba una última revelación para el dragón anciano. En Braavos, Aemon supo que la descendiente de su hermano Egg, Daenerys Targaryen, sangre de su sangre, no solo vivía, sino que 3 dragones volaban bajo su mando. Aemon sintió entonces una urgencia que su cuerpo ya no podía sostener. Quería llegar a la ciudadela, investigar los textos antiguos y volar al encuentro de Daenerys para guiarla en la profecía del príncipe que fue prometido, una carga que, según sus últimas conclusiones,
recaía sobre ella. Sin embargo, el tiempo se agotó en mitad del mar. A bordo del barco que le llevaba, rodeado por Sam y otros que le apreciaban, el maestre Aemon cerró los ojos por última vez. Sea como fuere, en su último suspiro, su mente voló hacia un pasado donde la luz no quemaba y los seres queridos aún respiraban. Soy la narradora Multiversos y hoy hemos caminado por los pasillos de hielo de un hombre que prefirió la oscuridad de la ceguera antes que la ceguera del poder. La historia del maestre Aemon es el recordatorio de que los actos más heroicos no siempre se realizan con una espada en la mano, sino con la voluntad de resistir cuando el corazón está roto. Él nos enseñó que, aunque el fuego sea la herencia de los suyos, a veces se necesita el frío más absoluto para forjar un alma inquebrantable. Aemon murió siendo el hombre más viejo de Poniente, pero en su último pensamiento volvió a ser un niño. Allí, en una llanura soleada de su infancia, escuchó una voz que no oía desde hacía décadas, la de su hermano Aegon, el pequeño Egg, llamándolo para jugar una vez más.